A todos, les habla Facundo Molina, director de trading de Molefex, academia dedicada a formar traders o personas que deseen adentrarse en el mundo del trading desde el año 2005. Nos encontramos en este inicio de semana y también inicio de mes, porque claramente comienza agosto y poco a poco incrementa el volumen luego de los festivos por vacaciones en el hemisferio norte. Un inicio de semana mixto, ¿sí? Hablando de Wall Street. ¿Por qué? Porque mientras algunos de los principales índices como el Dow Jones, el Standard Poor's 500 terminaron virando y perdiendo gran cantidad de la ganancia obtenida en la apertura semanal, cerrando el Dow Jones con menos 28 y el Standard Poor's 500 con menos 0,18%, mientras que el Nasdaq pudo terminar con un signo positivo, ¿sí? Así es, subió un 0,06 en este inicio de jornada y también inicio de un nuevo mes. Lo cierto es que más allá de los movimientos de ida y vuelta, comenzaron los índices al alza y luego terminaron cediendo posiciones. El rum del mercado, como decimos por aquí, parece ser que se ha centrado en la evolución de la pandemia. Empieza a pesar el repunte de contagios de la variante Delta, no solo en Europa, en Asia, sino también, lógicamente, en Estados Unidos, y se incrementa también la incertidumbre que sucederá en las próximas semanas y próximos meses en América del Sur. Los contagios se siguen incrementando, más allá de que son varios los expertos que mencionan que al haber una gran cantidad de personas vacunadas, el daño que podría o el perjuicio que debería producirse debería ser mucho menor. Todo está puesto, como vemos ahí en esta flecha a la derecha, al comienzo semanal y a la publicación de los datos de empleo. Pero ¿por qué esta publicación de inicio de agosto sobre los datos de empleo del mes de julio es tan relevante? Porque ciertamente este señor, Jerome Powell, está mirando la evolución del desempleo en los Estados Unidos porque se acerca el mes de septiembre, donde en principio debería aparecer el retiro de los estímulos económicos. Claramente, los datos de empleo de este viernes serán clave porque más allá que se sigue esperando una creación de empleos y también una reducción de la tasa de desempleo, lo vamos a ver en unos minutos en forma pormenorizada, lo cierto es que cuando comenzó la pandemia, allá en el mes de marzo, abril del año 2020, Estados Unidos marcó una destrucción de aproximadamente 20 millones de puestos de trabajo y lo cierto es que la curva de desempleo empezó a caer y el empleo mostró un crecimiento. Todavía faltan aproximadamente entre 7,5 y 8 millones de empleos recuperarse. Entonces la duda es qué sucederá con toda esta gente cuando se retiren las ayudas. Ayudas que han sido muy importantes en los Estados Unidos, ayudas que han impactado claramente en gran cantidad de personas que han perdido los empleos y que actualmente todavía no tienen una posibilidad clara de volver a comenzar, ¿no? o retomar la actividad laboral. En orden de cosas, en esta jornada del día también lunes se conoció desde el calendario económico el PMI de manufacturas, ¿sí? Ese dato elaborada por la consultora Markit, ¿sí? Que brindó un dato apenas por debajo del estimado, pero todavía con lecturas muy por encima del 50, lo cual marca claramente una suba importante respecto, ¿sí? a los últimos meses. Está por encima del umbral, que es 50, estamos casi cerca de 59, 60, lo cual todavía nos marca claramente crecimiento desde el sector manufacturero, y la industria manufacturera todavía sigue siendo bastante halagador la perspectiva de economistas hacia la fuerte demanda de bienes y servicios en los próximos meses y en las próximas semanas. Por lo cual, ¿sí? Arrancamos una semana todavía con buenos datos, aunque ciertamente un poco por debajo de los esperados. ¿Qué sucedió en los mercados
de monedas, bueno, el dólar se debilitó, vimos subas de la libra, vimos subas del euro y vimos una corrección, un retroceso no solamente de el crudo, el West Texas Index cayó un 3,45 y una fuerte corrección del Bitcoin que cayó aproximadamente un 5%, alcanzando zonas cercanas a los $39.000 después de la última corrección del último tiempo. Voy leyendo sus consultas, sus preguntas que me van llegando, también sus saludos. Muchísimas gracias, Miquela. Nos sigue semana a semana, todos los lunes también los webinarios. Agradecemos tus saludos también, los tuyos también. Manuel, bienvenido. Martín nos dice que no se lo pierde nunca. Perfecto, muchísimas gracias. Se va sumando Esteban en estos momentos. Bienvenido, Esteban, y recibimos saludos de varios países. Vamos ahora entonces al calendario económico y como todo inicio de mes tendremos varios datos de relevancia. Hablamos en el día de hoy, nuestra fuente suele ser Forex Factory, la cual nosotros no solamente observamos los datos que se van a conocer en la semana, sino también en tiempo real estamos esperando lo que va a suceder. En lo que resta, en las próximas horas, en un ratito nomás, tendremos el índice de precios al consumidor de Tokio y la base monetaria de Japón. Dos datos que son de bajo impacto, sin embargo, pueden dar algo de movimiento al yen en movimiento de preapertura de los mercados asiáticos. Nos centramos posteriormente mañana 3 de agosto, el martes, y vamos a estar atentos desde Australia a la 1:30, dentro de algunas horas, ya iniciada la sesión asiática en horario GMT y donde se anuncia la decisión de los tipos de interés que en principio se esperan se mantengan en el 0,10. Sin datos de relevancia en el resto de la jornada, nos referimos al dato de alto impacto, por lo cual esperamos movimientos técnicos en los mercados. Vamos a destacar los cambios en el empleo y la tasa de desempleo en Nueva Zelanda, 7,45, así que muy atentos a aquellos que operen el kiwi dentro del mercado Forex. Ya el miércoles 4, y de lleno en los últimos 3 días en la cuenta regresiva para los datos de desempleo, como bien dice Tomás en el chat que nos va saludando, también nos saluda Sara y Esteban. Gracias, Esteban, por tus comentarios, son las mejores clases. Muchas gracias, bienvenido y que me alegra mucho que te sean de utilidad. Hablamos del día miércoles donde empezamos la cuenta regresiva. ¿Por qué? Más allá de que tenemos algunos datos del PMI en la eurozona, el foco del mercado se centrará a las 9:15 AM, horario Nueva York, horario del este. ¿Por qué? Porque se conocerá la encuesta del sector privado de la ADP, Automatic Data Processing, que mide el cambio del empleo no agrícola desde el sector privado y es utilizada por los analistas para anticipar lo que puede llegar a suceder el día viernes. En este caso, se estima una creación de empleo de 645.000 sobre 692 previos, por lo cual sería una creación menor a la esperada y, como decíamos, todavía quedan 7 millones ¿sí? de desempleados ¿sí? que están recibiendo estímulos y ayudas en este momento, por lo cual todavía indica que se necesita mayor creación de empleo para poder recuperar las cifras pre-pandemia. Atentos a lo que sucede, datos mayores a los esperados suelen ser positivos para el dólar y datos por debajo suele tener no solamente un mal desempeño en la moneda americana, sino también los mercados americanos. Un poco más tarde conoceremos el PMI, pero en este caso no de manufacturas, de servicio, y también las lecturas son favorables, cercanos a 60 puntos, 10 puntos por encima del umbral que marca la expansión de detracción desde la actividad. Un poco más tarde, aquellos que operen el crudo van a conocer los inventarios de petróleo en los Estados Unidos. No hay datos previos sobre la caída en forma negativa del dato pasado. Ahora sí, día 3, día 2. Y aquí empiezan los movimientos importantes. ¿Por qué? Porque conoceremos también los datos del Banco de Inglaterra respecto a política monetaria. Ciertamente se espera la decisión de los tipos de interés, que también se esperan se mantengan cercanas al 0,10, que es el dato más bajo que ha llegado la reducción de los tipos de interés. Ahí salió luego de la fuerte crisis 2008-2009
y se ha mantenido por ahora en estos bajos tipos de interés y las condiciones económicas todavía no han brindado situación de subas. También se conocerá la decisión de política monetaria y la votación de sus miembros. Atentos porque, más allá que últimamente ha bajado el tenor del impacto, lo cierto es que cualquier cambio respecto a lo esperado puede dar un impulso fuerte a la libra esterlina, tanto alcista como bajista. Y hablamos del ADP el día miércoles. El jueves nos espera los pedidos de subsidio por desempleo, los cuales se esperan una caída. Cuando el dato es menor al previo, implica una mejora porque hay menos cantidad de americanos que están solicitando un pedido de subsidio por desempleo. Lo cierto es que los valores previos al COVID estaban cerca de los 200, 220.000 nuevos pedidos por semana. Estamos al doble, pero en algún momento llegamos a millones. Lo cierto es eso, así que el día miércoles y el día jueves nos anticipan lo que en principio podría ser la cita más relevante, que como bien decía Tomás, se espera el día viernes. Tendremos 8:15 y previo a los datos de Estados Unidos, ¿sí? Un discurso de miembros del Banco de Inglaterra, atentos a la libra esterlina, y ya a 9:30, como mencionábamos, y vamos a dar una edición especial el día jueves por la noche respecto a cuáles van a ser los posibles escenarios de trading al día viernes. Conoceremos estos tres datos, ¿no? Las ganancias promedios horarias se esperan sin cambio, es el que menos impacto tiene de los tres que se publican en Estados Unidos. Luego, como hablábamos recién, los cambios en el empleo no agrícola del sector de mayor valor agregado en los Estados Unidos, y se espera una suba a 895.000 nuevos puestos creados, unos 45.000 por encima de lo que se publicó el mes pasado, por lo cual estaríamos reduciendo en casi $1 millón, perdón, 1 millón de empleos. El desempleo actual, que hablábamos que está cerca de los 8 millones, sería un dato importante, pero todavía nos restan 6 millones aproximadamente en caso que estos datos sean los correctos. También conoceremos la tasa de desempleo, la cual sigue reduciéndose, había llegado cerca del 14% post-COVID, se espera una reducción de 2 décimas, por lo cual, si los dos datos se dan acorde a lo esperado, podríamos recibir un impulso alcista del dólar. Aquellos que operan al dólar canadiense, estén atentos porque también tendremos los datos de empleo de Canadá. Así que sin lugar a duda, el dólar al USD CAD, ¿no? El par que representa la variación del dólar americano versus el dólar canadiense, tendrá movimientos de los dos lados, tanto de la moneda canadiense, donde conoceremos el cambio en el empleo, también con datos, en este caso, por debajo del esperado, mientras que la tasa de desempleo se espera un dato favorable, una reducción también desde el 7.8 al 7.4. ¿Dudas, comentarios que quieran acercarme sobre el calendario económico, sobre lo que venimos mencionando recién, o nos vamos a meter de lleno directamente al mercado y hacer algunas proyecciones y posibles análisis respecto a lo que esperamos y lo que pueda suceder? Bienvenido David, me saluda desde Venezuela, un gustazo. También Sara, que se está sumando en este momento. Y acá Germán nos brinda una importante y larga inquietud. La consulta es sobre el Bitcoin. A menudo escucho decir que lo denominan el activo que supera el oro como reserva de valor mundial, teniendo en cuenta que ya ha sido minado alrededor del 90% de los 21 millones de Bitcoins en total para minar, sin contar todos los que se han perdido. Mi pregunta es, ¿cómo sería el comportamiento de un activo nuevo cuando ya se agotó la capacidad de producir más? ¿Volatilidad? ¿Se mueve lateral o cómo se comporta? Lo cierto, Germán, es que merece todo un análisis. Por eso también te voy a estar invitando que la semana... Perdón. Me adelanté. Esta semana estaremos el día miércoles hablando del oro en el gran webinar, y también estaremos hablando como poder decir, las relaciones con otros activos, como por ejemplo las criptomonedas. En este caso, el análisis tuyo, a mi entender, es parcial y no es total, porque lo que estás diciendo desde el punto de vista fundamental y económico es correcto. Si estamos hablando de que está llegándose, en este caso vos hablas de minarse, es como la oferta máxima de billetes, ¿no? O sea, si llegamos al nivel máximo de emisión, ¿qué sucederá de acá en adelante?
Bien, desde el punto de vista económico es muy buena tu apreciación. Lo que en este momento no estás midiendo es que es un activo nuevo, que requiere el paso del tiempo y mayor cantidad de individuos, ¿sí? No hablo de nosotros individuales, sino individuos a nivel mundiales que lo acepten, que lo utilicen como moneda de cambio y su permanencia en el tiempo. Por lo cual, para hacer un análisis más complejo de cómo es lo que entendemos se va a comportar, requerimos lógicamente su existencia por mayor cantidad de tiempo. Observamos una muy fuerte caída en el último tiempo, una lateralización, el inicio de una recuperación. A mi entender, el escenario para las criptomonedas, sobre todo el Bitcoin, Ethereum, Ripple, es alcista. Sin embargo, con vaivenes fuertes y con alta volatilidad en esos vaivenes, por lo cual, para considerarlo activo de refugio, deberíamos hablar también de otras alternativas, ¿sí? No solamente de decir vendo todo y me quedo solamente en Bitcoin, porque entiendo que sería demasiado riesgoso. Tomás me consulta si se limita la cantidad, se puede aumentar la demanda y por tanto el precio puede seguir subiendo. Es lo que recién respondía, Tomás. Todo depende de otros factores, no solamente de la oferta y demanda como aprendimos en economía. Creo que lo expliqué recién. Aquí Leín me pregunta, hacer un número finito, 21 millones, ¿no debería elevarse el valor en el tiempo? Perfecto, los tres coinciden, creo, en esa regla de la escasez. Lo cierto y es correcto, pero hay otros factores en la economía real que deben ser tenidos en cuenta y que a veces afectan de una manera mucho más relevante, ¿sí? Y en el mayor plazo del tiempo. Y esa es la consulta que uno debería hacerse, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede permanecer esto? Porque si uno lo toma solamente con esas dos variables, y entonces en este momento estaríamos en muy buenos niveles para comprar, ¿no? Esa es la parte importante. Aquí también de consulta si el ADP anticipa el NFP y le quita impacto al momento de publicarse. No, no le quita impacto, todo lo contrario, lo anticipa y me ayuda para predecir de alguna manera lo que puede llegar a suceder. Sin embargo, el dato oficial es el del día viernes y es el dato que es tenido en cuenta por la Reserva Federal. Recuerden que la Reserva Federal está a la expectativa de este dato para los pasos siguientes respecto a la quita de estímulos en la economía americana. ¿Sí? Entonces, va a ser importante sobre todo para las acciones a seguir. Así que aquellos que quieran saber un poco más, los invitamos al día jueves, donde tendremos, como decíamos recién, un webinario especial respecto a las oportunidades que se puedan producir el día viernes. Nos vamos al mercado, que quiero tocar algunos de los principales activos, en este caso la libra dólar. ¿Por qué? Porque la libra dólar mantiene el rango oscilando, como mencionábamos la semana pasada, está muy cerca de zonas de quiebre en caso de un escenario exista y también zonas de soporte para determinar una corrección importante. Entendemos que esta semana conoceremos datos desde el Banco de Inglaterra, por un lado, por lo cual podemos ver movimientos autónomos de la moneda, la libra está dentro del numerador, y también conoceremos los datos de empleo, lo que hará mención también a que el dólar por su propio actuar tendrá sus movimientos y sus argumentos. Lo que mencionábamos en webinarios anteriores es que claramente desde el año 2016 hasta la actualidad la libra se está moviendo en forma lateral, hay una clara lateralidad y como estamos apreciando a partir de la línea punteada amarilla en forma vertical, vimos mínimos ascendentes que la han llevado a cotizar por encima de los 1.43. Lo cierto es que en gráficos diarios tenemos una zona de resistencia cercana a 1.4230 aproximadamente y una zona de soporte cercana a 1.3660. Lo cierto es que en 1.39 está cercana a zonas medias. En esta nueva jornada del día de hoy estamos apreciando un movimiento, en este caso, de recuperación de la libra o debilidad del dólar, pero en sentido medio. ¿Sí? O sea, está aproximadamente entre un 40 y un 50% del recorrido lateral de las últimas jornadas. ¿Cuáles serán las zonas de resistencia por encima de la actualidad? 1.3990, clave. ¿Por qué? Porque si quiebra podemos ver subas con objetivos cercanos a unos 100 pips por encima de 39.90. ¿Qué pasa si vulnera
la zona cercana a 1.3860, la vamos a marcar y también vamos a poner nuestra zona de soporte. En caso de quiebre, 1.3855, podríamos ver una caída hasta los niveles previos. Tenemos lateralización y zonas claras sin tendencia fuerte. Si observamos en gráficos diarios, estamos con una RSI en fuerza relativa cercana al 53, retrocediendo en este momento, por lo cual no hay tendencia clara en las últimas 14, 15 jornadas en sentido diario. Por lo cual, atentos al comportamiento del dólar y atentos al de la libra esterlina. No hay claridad para las próximas jornadas, pero sí hay zonas definidas. Por encima de las mismas nos ponemos en movimiento direccional. Hablamos del dólar australiano y el dólar australiano ha completado un hombro, cabeza, hombro de libro. ¿Sí? Son figuras que también venimos compartiendo en las últimas jornadas. Como podemos apreciar, hay un claro movimiento de máximos descendentes que ha llevado a cotizar cerca de 0.7360. Todavía la tendencia es a la baja y el quiebre del nivel de 0.7305 nos podría llevar al objetivo de ese hombro, cabeza, hombro a partir de la altura que tiene este patrón, por lo cual entre unos 0.7190, 0.72 es nuestro objetivo en sentido bajista, donde nos posicionamos a favor del dólar y contra el Aussie o el dólar australiano. Acá Germán me agradece la respuesta, también David, por favor, al contrario, son bienvenidas las inquietudes y seguramente alguna duda, ¿sí? También quede en comentario. Acá Gustavo me consulta sobre la libra dólar australiano, cómo lo afecta el calendario económico. Lo cierto, Gustavo, es que lo afectan los datos económicos de ambas economías. Atentos porque esta semana tendremos datos del Banco de Inglaterra y también tendremos algún dato, pero leve, de la Reserva de Australia, del Banco de la Reserva de Australia. Así que todos los datos desde Australia, pero sobre todo los de Reino Unido, van a afectar este par. Así que atento al calendario económico. Recién hablamos de nuestra fuente, forexfactory.com. Hablamos de la libra, hablamos del dólar australiano. Tenemos que no dejar de lado al euro. ¿Por qué? Porque el euro también nos viene mostrando una figura similar a la libra esterlina. Si apreciamos su comportamiento en gráficos semanales, también estamos observando una cierta lateralización sin claridad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un movimiento de ida y vuelta en periodos similares. ¿Por qué? Desde abril de 2015 hasta la actualidad, 3 mínimos, un cuarto mínimo, 3 máximos, movimientos de ida y vuelta y zonas más que definidas. En este momento solo nos pondríamos en favor del euro dólar por encima de 1.2230, una buena cantidad de pips desde donde se encuentra ahora. Lo cierto es que también esta última lateralización con intentos fallidos de continuar a favor de la tendencia nos muestra un posible escenario en sentido bajista. Aquellos que nos siguen y ven cómo explicamos el comportamiento de las masas a partir de los patrones y figuras, tenemos 3 intentos fallidos de continuación en lo que podría tratarse de un hombro, cabeza, hombro en gráficos semanales. Esto, de confirmarse, nos indicaría un recorrido en sentido bajista en caso de ser vulnerada la zona de 0.1730, 0.1743. ¿Cuál es el objetivo de este patrón en gráficos diarios? Similar a la altura. En este caso, desde 1.1750, 17.30, vamos a fijar esa zona, el objetivo estaría aproximadamente cerca de 1.1070, 1080, teniendo en cuenta el movimiento de ida y vuelta. Si ustedes también observan este sentido de lateralización, estaríamos un poco por encima de esa directriz de mínimos ascendentes que podría ser la siguiente zona de tensión, muy cerca de 1.0801, 1.08, 0.790. Todo esto, lógicamente, podría desarrollarse en caso de que sean datos para que el dólar se fortalezca, lo que nos podría anticipar seguramente lo que sucede el día viernes y los datos previos que descartaría el mercado. Hablamos del euro, hablamos de la libra, hablamos del dólar australiano. Hacia la derecha nos pregunta en este momento Lisbeth, que sigue el oro de cerca, y lo estamos preparando porque, como decíamos, este miércoles vamos a estar en el gran webinar junto con XM, y los invitamos a todos ustedes porque el tema central será el oro
como referencia, como refugio, sus correlaciones, activos ¿sí? Que operan y son complementarios, una gran cantidad de información, trading en corto plazo, en largo plazo, así que son más que bienvenidos. Así que para ti, Lisbeth, que me consultas cómo está el oro, lo cierto que lo que está sucediendo con el oro en este momento es, si lo vemos en gráficos diarios, es un movimiento lateral de máximos descendentes. ¿Sí? Si yo tuviese que marcar el oro en este momento, tengo máximos descendentes, una suerte de canal. Pero ¿cómo? El oro debería subir en un contexto inflacionario donde, lógicamente, los bancos centrales y los principales gobiernos han intervenido el mercado y emitido gran cantidad de moneda, tocando y generando una debilidad en la valoración. Sí, hay inflación, nos venimos en un contexto de inflación y pareciera que el oro debería formar piso para generar un movimiento alcista. Ahora bien, desde el punto de vista técnico, lo que se observa es un movimiento y de vuelta en gráficos diarios. Y en gráficos semanales, una corrección bajista luego de la muy fuerte suba que lo llevó a máximos históricos. ¿Podría tratarse de una bandera? Y sí, podría tratarse de una bandera. Para eso tenemos que observar un quiebre en estos momentos de la zona de 1855. Recién por encima de 1855, 1860 nos podríamos posicionar a favor de un movimiento de dirección tendencial con próximos objetivos en 1930, 1970 y sí después ir a buscarlo arriba de 2040, 2050. Por lo pronto, y como pueden apreciar, el movimiento es de ida y vuelta y gráficos semanales nos muestra una ADX sin tendencia clara y un MACD cercano a cero, lo cual nos indica que no hay señales en gráficos mayores todavía vigentes. ¿Qué nos dicen gráficos diarios? Bueno, fíjense lo que son las bandas de Bollinger, cómo se han achicado también ante la carencia de tendencia. Hay un movimiento de vuelta y el precio está cercana a la media de 20 periodos. No hay clara tendencia, sí hay zonas definidas. Antes de ir a 1856, nos encontramos con 1833 y la zona de soportes primera va a estar en 1790. Ese es el rango que nosotros encontramos entre 1790 y 1833. Por encima de 1833 a 1855, 1860 y atentos en caso que quiera esta zona porque nos podría indicar el inicio de un movimiento direccional alcista. De no subir y lógicamente debilitarse, en parte podría darse por una recuperación del dólar, ¿sí? A partir de los datos de empleo del día viernes, podríamos ver un movimiento en sentido bajista, 1750 y posteriormente 1690 serían las zonas a considerar acorde a los soportes. ¿Ok? Perfecto, siguen las dudas, siguen las preguntas, más que atentos y contentos de poder responderlas. Aquí me consulta si opero GC, debe ser Juan Carlos, Juan Cruz, ya me dirás si opera divisas usando opciones binarias. No, nunca fui una persona que tendía a incrementar el riesgo por un mayor rédito como las binarias nos proponen. Hay gente que ha ganado buen dinero y hay gente que ha perdido todo su dinero. Ya que no solamente es difícil tratar de atinar hacia dónde va a moverse el mercado, si uno le suma el tiempo para tomar esa decisión o en cuándo se va a mover, lo hace todavía un poco más difícil. Lógicamente las binarias pagan más. ¿Cuándo es el webinar del oro? Me pregunta David. Este miércoles, atentos. Cualquier cosa me consultan, info@molefex.com, como se llama el correo, para poder acercarles el link del gran webinar de XM. Lo podrían buscar también directamente por internet. Según los registros, ya hay más de 2.500 personas suscritas. Esperamos sea una velada acorde a las expectativas de la gente. Perfecto. Aquí Lenín me pregunta, ¿el más claro de todos los activos sería el eurodólar con su hombro, cabeza, hombro? No, lo más claro va a ser tu sistema probado, corroborado y a partir de ahí la toma de decisiones basada en tu fortaleza y estudio. Sí, eso va a ser importante, por lo cual voy brindando mis comentarios y lógicamente trato de argumentar los movimientos a partir de análisis técnico, pero lo cierto es que tenemos que esperar el paso del tiempo
y definir las zonas. Esta es la parte más importante. Vamos para cerrar la jornada del día de hoy a hablar un poquito de qué está sucediendo con los índices americanos. Y como mencionábamos, a uno un poco le da bronca, ¿no? Porque en el año 2009, un poquito por acá atrás, nadie quería ninguna acción americana, se habían venido abajo y fíjense todo lo que ha subido el Nasdaq 100. Y parece no querer detenerse. Los resultados empresariales de la semana pasada, de las FANG, como se les conoce a las principales empresas de tecnología, Facebook, Amazon, Alphabet, Netflix, Google, siguen diciendo que los mercados están alcistas, pero atento con todo lo que hacía mención en el inicio, podemos estar viendo una suerte de lateralización y quizás posible caída. Por lo pronto, aquellos que siguen la tendencia en gráficos mayores, mínimos ascendentes son más que claros. El Nasdaq, como el resto de los índices, todavía tiene dirección tendencial alcista. Hoy cayó el Dow Jones, hoy cayó el Standard & Poor's, pero la semana pasada marcaban máximos históricos. En gráficos diarios, no es claro también el patrón de lo que estamos observando. Hay zonas más claras, pero no podemos descartar quizás, luego de haber alcanzado máximos históricos por encima de los 15.130, que se esté conformando una suerte de figura de triángulo simétrico. Este triángulo lo que nos indica a nosotros es un posible movimiento en dirección alcista mayor. Máximos descendentes, mínimos ascendentes. Esto todavía se encuentra vigente y no hay ningún patrón en gráficos menores que me indique que hay cambio de tendencia. Fíjense cómo la aceleración todavía es mayor en periodos diarios respecto a la fuerte tendencia. Ahora bien, nosotros hemos visto los cambios de tendencia, hemos visto las detenciones y fíjense lo que se está produciendo en gráficos diarios. Una fuerte vela negra, ¿sí?, que rechaza los máximos históricos, y empezamos a ver velas de diferentes tamaños con largas colas. Hay dos velas diarias que rechazan máximos, una afirmación con esta vela blanca que todavía mantiene los máximos, y en el día de hoy acaba de cerrar un doji, pero un doji con una larga cola alcista, lo cual me está diciendo ojo y atento porque quizás pueda corregir algunos puntos más. Por lo pronto vemos tres movimientos alcistas, lo que mencionábamos de un posible movimiento a modo de triángulo, ¿sí? Este triángulo estaría conformado por máximos descendentes, los vamos a cambiar de color para poder marcarlo en gráficos menores, y lo que nos indicaría en caso del quiebre, donde hoy rebotó en 15.060, un movimiento alcista que esperamos se acerque a 15.140, y a partir de ahí el recorrido en zonas nunca vistas sería cercanos a la altura de este triángulo, por lo cual si se cumple el quiebre y manifiesta el quiebre de los máximos, 15.370, 15.400 podría ser la zona cercana a nuevos máximos históricos en caso de que los índices americanos celebren buenos datos, buenas noticias desde los Estados Unidos. Pero lo cierto es que como tenemos la hipótesis alcista, también tenemos la antítesis, y ante el quiebre de estos mínimos ascendentes, cerca de 14.840, podríamos ver una corrección mayor en el índice americano. Tenemos un primer intento, tenemos un segundo intento, quizás veamos luego de 14.840 una caída hasta los 14.500, y mientras se mantenga por encima de esta línea directriz en color rojo de los 14.400, la tendencia es alcista. Sin embargo, acá tenemos un primer impulso. Si se da esta caída, podríamos ver un segundo movimiento conformando, ¿por qué no?, un doble techo o un hombro, una cabeza y quizás otro impulso alcista para recién luego de varios intentos fallidos de continuación regalarnos un movimiento en dirección bajista mayor. Así que, como decíamos, la tendencia es alcista. No hay señales suficientes para indicar un cambio de tendencia, pero claramente estamos en una zona de congestión y podríamos ver una corrección mayor por debajo de los 14.840. Bien, volvemos a la presentación, volvemos a los datos que recién nos consultaban el canal nuestro de YouTube. Pueden encontrarnos como MoleFX, creador de traders. Siempre aquellos que se suscriben les
agradecemos, nos dejen comentarios, críticas, sugerencias para poder hacer cada vez más ameno y más efectivos estos informes y estos webinars para su formación. Aquellos que se han quedado con alguna duda, alguna inquietud, nos pueden contactar al info@molefex.com, como también pueden escribirnos a través de nuestra página www.molefex.com. Nos pueden seguir por Skype, por LinkedIn, por Facebook, por Twitter, por Instagram. Más que bienvenidos todos los comentarios. Les aseguro que respondemos siempre en tiempo y en forma. Un fuerte abrazo, muy buena semana a aquellos que se inician y muy buen mes de trading. Hasta la próxima.